Es una idea terrible, dijo mi novia. Saludé con la mano hacia el grupo de árboles que había cerca, en comunión con la naturaleza, explorando, desintoxicándome de la tecnología. ¿Qué podría salir mal? Me miró con los ojos entrecerrados y sus ojos maranes se estrecharon. Si se supone que esto es una desintoxicación digital, ¿no deberíamos de tener esta reunión de Zoom? De ninguna manera, sacudí la cabeza. Quiero disfrutar del tiempo contigo mientras pueda. Una diferencia horaria de 3 horas puede no parecer mucho, pero cuando se trata de tu primera relación a distancia, todo es más difícil de lo que esperas. Gabriela y yo crecimos juntas, pero recién habíamos comenzado a salir hacía 6 meses. 6 meses fue suficiente para que sobreviviéramos a las relaciones de todos nuestros otros amigos, pero me preocupaba constantemente que alguien la conociera, se diera cuenta de lo increíble que era y me la robara. Ella medía casi 1,80 m, tenía hermosos ojos castaños oscuros y cabello negro. Mientras tanto, yo era bajita y fea. Nunca habíamos estado tan lejos, durante tanto tiempo. Créeme, no había sido mi idea hacer las maletas y mudarme al otro lado del país. De hecho, no había tenido ni la menor influencia en ello. En cuanto papá me dijo que había recibido la oferta de trabajo en Men, supe que las cosas cambiarían, y no a mi favor. Y tenía razón. En un momento estaba pasando el rato con Gabriela en la playa, cogiendo su mano en la mía. Al siguiente, me habían trasplantado a la fuerza, completamente sola, a una casa fría y lúgubre rodeada de un enorme bosque. Vale, técnicamente no estaba completamente sola, porque papá también estaba aquí, pero aún así, ser adolescente es una mierda. Y es aún más horrible cuando tu padre decide que su versión de la crisis de la mediana edad es aceptar sus tendencias hippies latentes y dejarlo todo para irse a vivir al bosque. Pensé en mi madre en ese momento y sentí una punzada de nostalgia. Si todavía estuviera viva, papá no habría querido mudarse. Habían pasado 2 años desde que ese conductor borracho y gilipollas arruinó nuestras vidas y las suyas. 2 años, pero parecía que hubiera muerto ayer. Pensaba que estaba bien y entonces algo me la recordaba y la extrañaba de nuevo. Para distraerme de mis pensamientos, señalé un arbusto de aspecto sospechoso. ¿Es eso una zona de hiedra venenosa? Gabriela puso los ojos en blanco. Me di cuenta de eso a pesar de que nuestra llamada se desfasó un poco, lo que hizo que el audio no estuviera sincronizado con nuestras bocas. No todo es hiedra venenosa. Oye, no todo el mundo es una Girl Scout, Eagle Scout, lo que sea que haya sido. Yo no era Henry David Thoreau. A diferencia de Gabriela, yo estaría feliz de quedarme en casa con una bolsa de palomitas de maíz y un buen programa de Netflix por el resto de mi vida. Nunca entendí el atractivo de acampar o incluso de hacer senderismo. Sin plomería, hiedra venenosa, roble venenoso, mosquitos, jejenes y osos. No, gracias. Y garrapatas. La miré con el ceño fruncido. ¿Qué son las garrapatas? Son insectos parásitos que se alimentan de sangre y pueden transmitir la enfermedad de la IM. Tomé la decisión de no volver a salir nunca más. Está bien, salgo. ¿Quieres quedarte despierto hasta tarde y ver de ritual juntos? Gabriela dijo algo, pero la llamada por Zoom falló un momento y su rostro quedó congelado en una imagen borrosa y pixelada. Intenté mover el teléfono como si eso pudiera ayudar. Cariño, te estás desmoronando. No te oigo. Estaba a punto de decir algo más cuando lo escuché. El sonido de las campanas. Dejé de mover el teléfono para escuchar porque el sonido era extrañamente fascinante. Comenzó como un delicado repiqueteo, el tipo de campanas que esperarías ver colgadas sobre la puerta de la casa de té de una anciana o algo así. Y luego el sonido cambió. Se hizo más profundo y más fuerte, tan fuerte que podía sentirlo vibrar por todo mi cuerpo. Y parecía que ahora no podía moverme, no solo que no quería hacerlo. Mel, la voz de Gabriela me sacó de mi trance, a pesar de lo entrecortada y confusa que sonaba. Melodia. Había dejado caer mi teléfono al suelo cuando me tapé los oídos con las manos, ni siquiera recordaba haberlo hecho, pero ahora me agaché para agarrarlo. Había una grieta enorme en la pantalla que partió el rostro de Gabriela por la mitad, convirtiéndolo en algo extraño y desconocido. De repente, la llamada terminó. El pánico y el miedo se apoderaron de mí. De repente, sentí un miedo terrible, terrible. ¿Pero por qué? El sonido de las campanas había cambiado de nuevo. Ya no sonaban como una música dulce y sobrenatural, sino como el sonido de un animal sufriendo. Esperé a que el repique terminara, pero en cambio se hizo más fuerte, hasta convertirse en un rugido bestial. El suelo empezó a temblar bajo mis pies, haciéndome tropezar.
Era como si la tierra misma estuviera gritando. Me alejé a tientas del sonido de las campanas, corriendo sin saber a dónde iba. Todo lo que sabía era que necesitaba escapar. Pasé por innumerables árboles que me parecían todos iguales. Salté sobre troncos caídos y me agaché bajo ramas bajas. En un momento, tropecé y aterricé sobre manos y rodillas, solo para volver a levantarme sin detenerme. Corrí hasta que sentí una punzada en el costado y apenas podía respirar. Finalmente, mi cuerpo me obligó a detenerme. Miré a mi alrededor mientras jadeaba en busca de aire. Mierda, no me parecía familiar. Y había algo diferente en el entorno, una diferencia sutil que no podía precisar, como si le pidiera a alguien que resolviera una de esas ilusiones ópticas en las que se podía ver un jarrón y dos caras al mismo tiempo. Los árboles estaban mal, pero no sabía por qué. Saqué mi teléfono. Tenía un 42% de batería, pero no había señal. Por supuesto, ¿qué peor podía ser mi suerte? Abrí un mensaje de texto y me preparé para enviarlo al 911. Leí en alguna parte que podía enviarles un mensaje de texto y se enviaría cuando volviera a haber señal. Mis dedos estaban sobre el botón de enviar cuando me detuve, inseguro. ¿Qué diablos había pasado justo ahora? Lo que había pasado era que un imbécil en el bosque, pensando que estaba solo, decidió poner a todo volumen un extraño vídeo de YouTube. Estúpidamente, me asusté. Traté de explicarme a mí mismo por qué el sonido se había vuelto tan aterrador, pero no pude. Me sentía cada vez más como un idiota. Pensé en el suelo temblando bajo mis pies. Tenía que haber sido un terremoto, ¿verdad? Estaba acostumbrado a ellos cuando crecí en California, pero en la costa este no había terremotos. Tal vez un sumidero. Miré a mi alrededor, pero todos los árboles me parecían iguales, sin importar lo diferentes que los percibiera. Había algo en el musgo de los árboles, ¿no? Apuntaba al norte, y se suponía que debía seguir un arroyo hacia arriba o hacia abajo en la dirección en que fluía. No era un experto en la naturaleza, no podía andar deambulando por ahí, tenía que quedarme donde estaba. Me ardía la cara de vergüenza al imaginar la cara que pondría mi padre cuando se enterara de esto. Mis padres siempre habían estado muy orgullosos de mi capacidad para ser autosuficiente, práctica y tranquila. Miré mi teléfono, preparándome para sellar mi vergüenza enviando ese mensaje de texto al 911, pero la pantalla se había vuelto completamente negra. 6 palabras brillaban de un rojo escarlate, centradas en toda esa oscuridad, de modo que me llamaron la atención. Cazan de noche. Siguen corriendo. No puedo, susurré. Todo ese miedo que me había parecido estúpido e irracional hacía un momento había regresado. Mi estómago se revolvió inquieto y tuve que sentarme o caerme porque mis rodillas ya no podían sostenerme. Elegí sentarme, sosteniendo el teléfono en mis manos e incapaz de apartar mi atención de él, como si esperara que las palabras cambiaran ante mis ojos, y me desmayé. Cuando me desperté, hacía frío y estaba oscuro. Por un breve segundo pensé que estaba a salvo en casa y que tenía frío solo porque había tirado la manta de la cama. Esa paz no duró. Recordé que estaba solo y perdido en un bosque espeluznante. Hurra, sabía que no debía moverme cuando estaba en la oscuridad. Era probable que me perdiera más en lugar de perderme menos, pero tampoco podía quedarme quieto. Es difícil de explicar, a menos que lo hayas experimentado tú mismo. ¿Alguna vez has sentido la oscuridad presionando tu piel como una presencia física? ¿Sentiste una picazón entre los omóplatos por el peso de innumerables ojos observándote? Por ilógico que fuera, tenía que moverme. Quedarme quieto en la oscuridad era rendirse y morir, o volverse loco. Ahora entendía la leyenda de Prometeo. ¿Por qué se compadeció de los humanos y arriesgó todo para robarnos el fuego? El fuego no solo nos daba comida, sino también luz. Luz para ahuyentar las sombras, para mostrarnos lo que realmente había allí. No tenía fuego, pero sí una función de linterna en mi teléfono. Funcionaba, aunque la luz era débil y apenas visible, y aunque mi pantalla seguía completamente negra. ¿Era posible que hubiera alucinado esas palabras? Seguí avanzando, sin poder ver nada más allá de las de luz de mi linterna. No sé cuánto tiempo estuve dando tambos en la oscuridad, solo que en algún momento me di cuenta de que la oscuridad se había aclarado un poco, y entonces vi que había menos árboles a mi alrededor y que ya no necesitaba mi linterna. La apagué y miré hacia el cielo. Allí colgaban 3 lunas, llenas y plateadas. Parpadeé, me froté los ojos y sacudí la cabeza, pero todavía había 3 lunas, y cuanto más las miraba, más me parecían los ojos vacíos de una criatura gigante muerta que me devolvía la mirada. Tengo una lesión en la cabeza, pensé. Tal vez por eso también estuve inconsciente durante tanto tiempo.
¿Tener daño cerebral era mejor o peor que un brote psicótico? No lo sabía. Comencé a alejarme del árbol para cruzar lo que estaba bastante seguro de que era un claro, pero el sonido de las campanas resonó de nuevo. Algún instinto interior, uno que había dormido mientras el sueño de la civilización me envolvía en su capullo, me dijo que no me moviera. Así que me quedé quieto y miré el claro, partes del cual estaban iluminadas por los rayos de esa extraña luz plateada de la luna. Una puerta se abrió en medio del claro. Por un momento, confuso, pensé que tal vez allí había una casa, que esa puerta blanca hecha de huesos relucientes estaba conectada a algo más grande. Y entonces salieron de la puerta, de la oscuridad. Su piel brillaba en la oscuridad, blanca y pálida como un cadáver. Algunos de ellos se escabullían sobre 2 patas, otros sobre 3, 5 u 8. No podía distinguir sus caras en la oscuridad, y por eso me alegré. Lo poco que podía ver era bastante horrible. Al principio, pensé una vez más que había una casa en el claro, y que había luces de Navidad colgadas por todas partes. Pero no, eran sus ojos. Ningún humano tenía ojos así. Sus ojos brillaban rojo, verde, amarillo. Podía ver grupos de ellos agrupados como los ojos de una araña gigante. Cuando bajé la mirada hacia las sombras que proyectaban, vi que algunas de sus caras inferiores se retorcían, como las mandíbulas de una mantis religiosa. Otros tenían extraños apéndices en sus caras, como extremidades, que proyectaban sombras en el suelo que se ondulaban y se curvaban. Sabía que debía moverme, pero no quería llamar la atención de esas cosas. Cuando las miré, con sus rostros envueltos en la oscuridad pero brillando con malevolencia, no pensé que fueran extraterrestres. Pensé en monstruos, y eso me pareció correcto. Eran las pesadillas de las pesadillas. Así que me quedé quieto y traté de descubrir cómo moverme hacia atrás en silencio cuando probablemente había innumerables ramitas escondidas detrás de mí, listas para ser quebradas ruidosamente por una mano o un pie descuidados. Los monstruos empezaron a cruzar el claro y me di cuenta, con otra sacudida de terror, de que se movían en mi dirección. No podía quedarme quieto. Miré a mi alrededor, impotente, preguntándome si podría esconderme de alguna manera. No sé qué hubiera hecho, correr o esconderme, porque justo en ese momento todos se detuvieron a la vez y el primer monstruo, el que estaba delante de todos los demás, gritó: «Salid, salid, donde quiera que os escondáis», dijo. Esperaba que sus voces fueran acordes con el horror de su apariencia. Esperaba una voz áspera y gutural, o tal vez un gorjeo alienígena, como los insectos a los que se parecían algunos de ellos. Pero en cambio, su voz sonó como el dulce sonido de las campanillas de viento. «No os haremos daño, a menos que nos obliguéis a buscaros». Parecía imposible que ellos supieran que yo estaba allí, pero ¿y si podían ver en la oscuridad? ¿O si tenían un increíble sentido del olfato? Respiré rápido y superficialmente, respirando con cuidado por la boca para minimizar el sonido de mi respiración. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía una necesidad casi irresistible de ponerme de pie. Era como la sensación que tienes a veces, cuando estás parado al borde de un acantilado o de un puente y piensas en saltar. Quería que esto terminara. El terror que sentía esperando que me encontraran era mayor que el terror que sentía por lo que me harían. Y por muy poco sentido que tuviera, una parte de mí confiaba en sus palabras, de que no me harían daño a menos que yo les obligara a hacerlo. Por alguna razón que no podía explicar, miré mi teléfono. Había unas palabras brillando en la oscuridad: «Quédate quieto». Me quedé quieto. Y, finalmente, algo más se movió. Alguien más. Él, ella o ellos. No podía decirlo, se levantaron de entre unos arbustos que no estaban ni a 20 o 30 pies de donde yo me escondía. Se tambalearon hacia las criaturas del claro y pude ver brevemente la expresión de su rostro, porque supe que era él. Terror agonizante. Si hubiera sabido lo que le iban a hacer, habría salido corriendo. Incluso si me hubieran oído, tal vez habrían estado tan ocupados con el que no se habrían molestado en perseguirme. Siempre hay otras noches para cazar, pero no sabía, no podía saber lo que le harían, así que me quedé y observé. Llegó hasta el primer ser que apareció en el claro, el que estaba de pie frente a los demás y que había hablado. Cayó de rodillas y tembló, sin decir nada. La criatura extendió la mano. No podía ver exactamente lo que le estaban haciendo, pero empezó a gritar. Unos gritos agudos y penetrantes. Si no hubiera visto su rostro y sabido que era un hombre, habría pensado que era una chica la que gritaba. Me acurruqué con los brazos alrededor de las rodillas formando una bola tan pequeña como pude. Cerré la mandíbula para contener el grito que se abría paso a través de mi pecho.
Mi corazón latía con fuerza como si fuera a estallar y a correr, humeante, hacia la noche. Un espeso chorro de sangre, negro a la luz de la luna, salpicó el claro. La figura se tambaleó y cayó hacia atrás. Tuve tiempo de notar que parecía extrañamente torcido, desequilibrado. Entonces, todas las criaturas se movieron a su alrededor, bloqueándolo de mi vista. Pero aún así gritó y gritó. No sé cuánto tiempo estuvo gritando, solo que al final, su voz se había convertido en ladridos roncos. Y debajo de ese sonido, sonidos de sorbos provenientes del claro, de las cosas que lo rodeaban. Por favor, vete, pensé, recé. Por favor, vete. Me quedé acurrucada, con todo el cuerpo dolorido por la posición. Tenía mucho frío, un frío que nunca había sentido, pero no me moví, no podía. Me quedé así, con la vista esforzándome por distinguir formas perversas y retorcidas en la oscuridad, hasta que finalmente oí un sonido húmedo y desgarrador y los gritos cesaron. Oí risas como campanas de plata, campanas de iglesia, que resonaban en el claro. Luego, nada. Finalmente, el amanecer extendió sus dedos por el cielo y vi que el claro estaba vacío. Bueno, casi vacío. No los había oído ni visto irse y, de alguna manera, eso era aún más aterrador. Traté de mirar a mi alrededor y levantarme al mismo tiempo. Me caí, los músculos rígidos se negaron a cooperar. No había nada, nadie, detrás de mí. Cojé en círculos, intentando estirar los músculos. Después de un rato, me dirigí hacia el claro. No quería ver y quería ver al mismo tiempo. Había una pequeña parte de mí que todavía no podía creer lo que había sucedido. Seguramente, dijo esa parte de mí, seguramente no pudo haber sido tan malo como pensabas. Cuando lo vi, al principio no supe qué era lo que estaba viendo, porque no era humano. Era un montón de carne decorado con órganos relucientes. Cuerdas de intestino se derramaban de ese montón de carne y vi que empapaban la hierba de un rojo intenso. La sangre todavía estaba húmeda y fresca, y el olor metálico de la misma se me pegaba. Seguí tratando de encontrarle sentido, pero no había nada que pudiera entender, nada que se pareciera a un cuerpo humano o incluso a extremidades o manos o pies. Esas cosas lo habían reducido a una ruina roja. Vomité justo a su lado, sin poder contenerme. La idea de que estaba profanando lo que quedaba de él solo me hizo vomitar aún más. No fue hasta que vomité todo lo que mi estómago contenía que pude levantarme. Me alejé, tranquilamente. Todavía podía ver ese montón de carne cada vez que cerraba los ojos, pero seguí adelante. Me ardía la garganta, tanto por los vómitos como por la sed. El miedo me había hecho olvidar lo sedienta y hambrienta que estaba, pero ahora había vuelto a sentirlo. A donde quiera que me diera la vuelta, los árboles parecían iguales entre sí, y no podía oír el sonido del agua corriendo por ningún lado. De repente, supe con una certeza profunda que iba a morir. Si las cosas de la noche anterior no me afectaban, moriría de deshidratación. Solo tenía 16 años, era demasiado joven para morir, pero iba a morir. Pensé en mi padre y me dije a mí misma que no debía llorar, que eso solo empeoraría mi deshidratación, y lloré de todos modos. No pude contenerme. Me hundí en el árbol más cercano y sollocé tan fuerte que sentí el sabor de la sangre en la garganta. Mi teléfono vibró en mi mano. Lo miré por instinto y, a pesar de las lágrimas, vi las palabras correr por la derecha. Sigue adelante. Intenté escribir algo como respuesta, pero no había ningún teclado bajo mis dedos, nada que pudiera presionar. Mantuve presionado el botón de encendido, maldiciéndome por no haber pensado en eso antes, pero eso tampoco funcionó. La frustración aumentó y pensé, muy seriamente, en arrojar el teléfono al bosque. En lugar de eso, acerqué el teléfono a mi cara, como si estuviera hablando con alguien. ¿Quién eres? ¿Qué diablos está pasando? Miré mi teléfono y vi que las palabras habían cambiado. Supongo que debería haberme asustado o preocupado, pero estaba tan emocionado que no sentí nada en absoluto. Cuando la realidad se desvanece, las puertas se abren. ¿Cómo salgo de aquí? Las palabras no cambiaron, así que lo intenté de nuevo. ¿Qué eran esas cosas? Ellos cazan. Sí, ya lo tengo. Respiré temblorosamente, una vez tras otra. ¿Cómo me alejo de ellos? El sonido de las campanas te advertirá. Está bien, me reí, y a pesar del cansancio pude percibir un dejo de histeria en mi risa. Parecía la risa de alguien trastornado, así que me detuve. ¿Cómo salgo de aquí? Cuando la realidad se diluye, las puertas se abren. Entonces arrojé mi teléfono. Rebotó en un árbol y salió disparado hacia el bosque.
Entonces, escuché el sonido de mi teléfono sonando y corrí hacia él, arrodillándome y arrastrándome desesperadamente entre las hojas hasta que mi mano tocó metal frío. La esperanza ardía dentro de mi pecho, como brasas incandescentes. Hola, hola. Prácticamente grité las palabras y mi garganta me recordó nuevamente cuánto me dolía. Se escuchó un fuerte estallido de estática y lo mantuve alejado de mí, haciendo una mueca de dolor. Melodía. Era una voz de mujer que conocía bien. Casi se me cae el teléfono. Mamá, susurré. No podía ser ella. Estaba muerta. Estaba muerta. Melody, tienes que... Se oyó un estallido de estática. Encontrar la puerta. Por favor, ayúdame, mamá. Estaba llorando otra vez, tan fuerte que casi no podía hablar. Necesito ayuda. Puerta. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono, esperando. Pero no había nada más. Ninguna palabra, ninguna llamada telefónica. ¿De verdad había sido mi madre? Sonaba como si fuera ella, pero estaba muerta. Había muerto hacía 2 años, por culpa de la carne picada que había dejado el accidente de coche. Me levanté, apretando el teléfono con tanta fuerza en la mano izquierda que tenía los dedos entumecidos, y empecé a caminar hacia la derecha, hacia donde supuestamente estaba el arroyo. ¿Qué más podía hacer? Tengo mucho miedo. Creo que estoy a salvo por ahora. Creo que tengo hasta que se ponga el sol otra vez. Después de todo, cazan de noche. ¿Pero qué hago entonces? ¿Durante cuánto tiempo puedo correr o esconderme? No sé si verás esto. No sé si algo de esto está llegando. Pero si lo haces, por favor envíame ayuda. Mi nombre es Melody y estoy atrapada en Great North Woods, en Maine. Sé que mi papá me estará buscando. Por favor, haz el saber que estoy bien, al menos por ahora. Y hagas lo que hagas, si oyes sonar campanas en el bosque, corre.